Hay momentos en la vida en que uno se encuentra en una encrucijada, una especie de limbo donde el deseo de cambio es tan fuerte como la inercia que nos paraliza. Miraba mi reflejo en el espejo cada mañana y veía a alguien que, a pesar de las ganas, seguía atrapado en la misma rutina, en los mismos pensamientos, en la misma espera. Esperaba que algo pasara, que el destino, una persona o una señal divina viniera a desatar los nudos que sentía en el alma. Me convencía de que merecía un rescate, que después de todo el esfuerzo y las decepciones, alguien debía aparecer para sacarme de aquel pozo. Era una esperanza silenciosa, pero persistente, un anhelo de que el universo, en su infinita sabiduría, me lanzara una cuerda para escalar. Y así pasaban los días, las semanas, los meses, y con cada amanecer, la cuerda no aparecía. La frustración se acumulaba, una capa densa y pesada que me cubría como una manta. Veía a otros avanzar, tropezar y levantarse, mientras yo seguía en el mismo sitio, con la mirada fija en el horizonte, esperando. Mi corazón latía con la promesa de un futuro mejor, pero mis pies estaban clavados al presente, a un presente que me resultaba insatisfactorio y monótono. Me preguntaba si era egoísta desear tanto un cambio sin estar dispuesto a mover un dedo para provocarlo. La respuesta, en el fondo, era obvia, pero prefería ignorarla. Era más fácil culpar a las circunstancias, a la mala suerte, a la falta de oportunidades. Era más fácil creer que mi historia era un capítulo de una novela donde el héroe, yo, estaba destinado a ser salvado por un giro inesperado de los acontecimientos. Pero la vida no es una novela, o al menos no la mía en aquel entonces. Era una serie de repeticiones, de sueños pospuestos y de excusas bien construidas. Y entonces, un día, algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido, sino un crujido suave, como el de una rama seca bajo los pies. Fue el día que entendí que nadie vendría a salvarme. Mi vida era una melodía desafinada, una sucesión de días que se arrastraban con la misma monotonía. Cada mañana, el despertador sonaba como un recordatorio de que un nuevo ciclo de inacción comenzaba. Me levantaba sin entusiasmo, arrastrando los pies hacia la cocina, donde el café amargo era el único ritual que me conectaba con la realidad. Mi trabajo, o lo que quedaba de él, era un eco de lo que alguna vez soñé. Las tareas se sentían vacías, los proyectos sin pasión, y mis compañeros, aunque amables, parecían moverse en una dimensión paralela donde la ambición y el propósito aún existían. Yo, en cambio, me había resignado a la inercia. Pasaba horas navegando en internet, buscando distracciones, perdiéndome en las vidas ajenas que brillaban con un fulgor que la mía no tenía. Era un espectador de mi propia existencia, observando desde la distancia cómo los demás construían sus sueños, se enfrentaban a sus miedos y celebraban sus victorias. Y yo solo esperaba. Esperaba que una llamada llegara, que un correo electrónico ofreciera una oportunidad mágica, que un golpe de suerte me sacara del letargo. Me decía a mí mismo que no tenía control sobre las circunstancias, que el destino era caprichoso y que en algún momento mi turno llegaría. Pero el tiempo no espera, y la vida, implacable, seguía su curso. Veía cómo mis amigos se casaban, tenían hijos, compraban casas, mientras yo seguía en mi pequeño apartamento, rodeado de objetos que ya no me decían nada, con el mismo sofá hundido y la misma pila de libros sin leer. La frustración era una compañera constante, un susurro en mi oído que me recordaba todo lo que no era, todo lo que no tenía. Intentaba ahogarla con distracciones, con maratones de series, con comida que solo me dejaba un vacío mayor. Pero la sensación de que la vida avanzaba sin mí, de que estaba perdiendo un tren que jamás volvería, era abrumadora. Me sentía como un barco a la deriva, sin velas ni timón, esperando que una corriente invisible me llevara a algún puerto, aunque no supiera cuál. La energía se me escapaba. Los días se fusionaban en una masa informe de mediocridad. Recuerdo una tarde, sentado en el balcón, viendo el sol ponerse. Los colores eran espectaculares, pero mi alma no sentía nada. Era un observador pasivo de la belleza, incapaz de conectar con ella. Era la resignación hecha carne.
la espera que consume y que poco a poco va apagando la luz interior. Me había acostumbrado tanto a ese estado que casi lo consideraba mi identidad. La esperanza se había convertido en una carga, una promesa incumplida que me dolía recordar. Y así, en la quietud de esa tarde, sentí que tocaba fondo. No había lágrimas, no había gritos, solo un profundo cansancio, una fatiga del alma que me decía que algo tenía que cambiar, aunque no supiera cómo. La resignación era cómoda, una manta pesada que me protegía del frío de tener que actuar, pero también me asfixiaba lentamente. Y como suele pasar, cuando uno se niega a despertar por sí mismo, la vida, o el universo, o como quieras llamarlo, decide darte un empujón. No es un empujón suave, es un golpe seco, directo al centro de la complacencia. Para mí, ese golpe llegó en la forma de un correo electrónico conciso. No era una carta de despido dramática, era algo peor, era la anulación de mi seguridad. La empresa para la que trabajaba, esa estructura que, aunque me aburría, me daba un techo y una rutina, anunciaba una reestructuración masiva. Mi puesto, junto con el de muchos otros, iba a desaparecer en 3 meses. No había negociación, no había margen para la súplica, solo una compensación mínima que se evaporaría en cuanto pagara las deudas pendientes. Recuerdo leer el mensaje una y otra vez, esperando que las palabras cambiaran o se volvieran ilegibles, pero no, la verdad era contundente, y en ese instante el miedo fue tan intenso que por un segundo me sentí completamente vivo por primera vez en años, pero esa vida duró poco y fue reemplazada por la impotencia. La promesa que me había hecho a mí mismo, que siempre habría una red de seguridad, que no tenía que esforzarme mucho porque, de alguna manera, estaría cubierto, se hizo pedazos. Había depositado mi futuro en manos de una entidad que no me conocía, y ahora esa entidad me soltaba sin miramientos. Corrí mentalmente a buscar mis cartas de auxilio. ¿Quién me ayudaría? ¿A quién le contaría mi desgracia para que viniera a ofrecerme una solución? Pensé en viejos amigos, en mi familia, en antiguos contactos laborales, pero cada vez que iba a marcar un número, una voz interior, aguda y brutal, me detenía. ¿Qué les vas a pedir? Llevas años sin construir nada nuevo, sin cultivar una relación real, sin mostrar interés en nada más que en tu propia autocompasión. ¿Por qué deberían sacrificarse por ti? Esa fue la verdadera traición, la que venía de mí mismo. No fue la empresa la que me traicionó, fui yo quien había traicionado mi propio potencial, mi propio futuro por la comodidad de la espera. La pérdida económica era terrible, sí, pero la pérdida de la ilusión de ser salvado fue el verdadero golpe de realidad. Me vi obligado a mirar mi vida sin filtros, un currículum estancado, una cuenta bancaria precaria, unas habilidades oxidadas y una red de apoyo social casi inexistente. Me había convertido en un dependiente emocional de las circunstancias y la circunstancia me acababa de patear fuera de la casa. La impotencia me inundó. Grité en mi apartamento, un grito ahogado que no solucionaba nada, solo liberaba la frustración acumulada de años de inacción. Me senté en el suelo, con el móvil aún en la mano, y las lágrimas que no había derramado por la resignación ahora brotaban por el choque. Era el dolor de la verdad desnuda. Era el reconocimiento de que mi vida era mi responsabilidad y yo había sido un gestor negligente, un capitán que había dormido en el camarote mientras el barco navegaba hacia las rocas. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa sintiendo el peso de cada decisión no tomada, de cada sueño abandonado. Miré a mi alrededor y cada objeto parecía juzgarme. El libro a medio leer, el gimnasio al que nunca fui, el plan de negocios que nunca escribí. Todo gritaba, tuviste tiempo y lo desperdiciaste. Al amanecer, la luz se coló por las persianas y me encontré todavía en el suelo. El choque había pasado, dejando un vacío helado. La impotencia se había transformado en una quietud terrible. Ya no había nadie a quien culpar, ni a la empresa, ni al destino, ni a la mala suerte. Solo quedaba yo, en un piso vacío de esperanzas, a 3 meses de quedarme completamente a la deriva. Y en ese silencio, por primera vez me hice la pregunta que lo cambiaría todo. Si nadie viene a salvarme, ¿qué voy a hacer yo por mí? No había respuesta inmediata, solo la certeza de que el juego de la espera había terminado.
Había recibido el golpe y ahora tenía que decidir si me quedaba noqueado o si empezaba a levantarme. El ruido más ensordecedor no es el que viene de fuera, sino el que se genera adentro cuando la vida te obliga a detenerte. Después del golpe de realidad, después del grito y de las lágrimas de impotencia, llegó el silencio. Un silencio pesado, denso, que me obligó a escucharme. Ya no había distracciones. No había la excusa del trabajo, ni la de la expectativa de un rescate. Estaba solo en mi apartamento. Y lo que era una prisión de resignación se convirtió en una extraña celda de meditación forzada. Durante los días que siguieron, me moví con lentitud, como si estuviera convaleciente. Dejé de encender la televisión. El móvil, ese refugio constante de lo superficial, se quedó la mayor parte del tiempo boca abajo. Y fue en ese vacío, en esa quietud impuesta, donde empecé a oír por primera vez la voz que había estado gritando en vano debajo de todo el ruido, la mía. Me di cuenta de que llevaba años viviendo en un estado de fuga constante. Huía de la incomodidad de la verdad. Huía de tener que confrontar mis miedos. El miedo al fracaso, el miedo al éxito, el miedo a ser juzgado. Y para huir, me había envuelto en una capa de victimismo conveniente, esperando que la piedad de los demás se tradujera en una solución mágica. Ahora, solo quedaba la piedad de mí mismo, y curiosamente, era mucho más dura y exigente. Comencé a hacer un inventario de mi vida, no solo de mis deudas y mi currículum, sino de mis valores y mis sueños enterrados. Me senté con una libreta y un bolígrafo y empecé a escribir. Al principio era una queja, un lamento, pero cuanto más escribía, más se transformaba el lamento en un análisis. ¿Qué me había traído a este punto? La falta de disciplina. El miedo a tomar decisiones difíciles, la creencia ingenua de que la felicidad era un destino al que se llega por suerte, no un camino que se construya día a día. Fue un ejercicio de humildad brutal. Reconocer que yo era el arquitecto de mi propio caos. No había un villano externo, el único saboteador estaba en el espejo. Pero en ese reconocimiento de la responsabilidad total, encontré una extraña y liberadora paz. Si yo había creado el problema, yo también tenía el poder de deshacerlo. No dependía de nadie más. La llave de mi jaula estaba en mi bolsillo. Recordé sueños de la infancia, pasiones que había olvidado. ¿Qué me hacía sentir vivo antes de que la resignación me durmiera? La respuesta no estaba en el dinero o en el estatus, sino en la curiosidad, en el aprendizaje, en la creación. Eran pequeños susurros de propósito que mi mente pragmática había silenciado durante años. Empecé a leer de nuevo, no para evadir, sino para buscar respuestas. Leía sobre personas que habían renacido de las cenizas, sobre resiliencia, sobre la naturaleza humana. Y en cada historia, en cada concepto, veía un reflejo de mi propia batalla. Comprendí que la soledad, de la que tanto había huido, era el único lugar donde podía gestarse la verdadera transformación. Era mi crisol. El silencio, al principio tan intimidante, se convirtió en mi aliado. Me enseñó a diferenciar el ruido de las voces externas, las expectativas de la sociedad, las críticas ajenas y mi propia intuición. Me di cuenta de que la espera no era un estado pasivo, sino una acción activa de rechazo a la vida, y que la única forma de honrar el tiempo que me quedaba era precisamente dejar de esperarla y empezar a construirla. Me levanté del suelo con una calma nueva, sin la euforia de un rescate, sino con la serena convicción de quien ha encontrado su tarea. La calma que encontré en el silencio no era la paz del final, sino la tensa quietud del inicio. Era la comprensión de que, si yo era el único encargado de mi rescate, tenía que empezar a moverme. No con grandes gestos dramáticos, sino con la persistencia tediosa y humilde de las hormigas. El problema de esperar ser salvado es que paraliza la disciplina. Si la solución va a llegar de forma mágica, ¿para qué esforzarse? Pero ahora que la magia se había disipado, solo quedaba el trabajo duro. Y este comenzaba por lo más pequeño, los hábitos. Mi primera gran batalla no fue contra la crisis económica, no la falta de un plan de negocios, sino contra mi propia inercia matutina. Durante años, mi primer acto al despertar era agarrar el móvil, sumergirme en las noticias ajenas y en el scroll infinito que me robaba la energía antes de poner un pie en el suelo. Ahora mi primer paso fue dejar el móvil en otra habitación. Era un acto de soberanía diminuto,
pero poderoso. El primer día me levanté incómodo, buscando el aparato, pero al no encontrarlo, me encontré a mí mismo en el silencio de mi despertar. En lugar de recibir el aluvión de información externa, dediqué 10 minutos a simplemente respirar, a sentir mi cuerpo y a definir en una frase mi intención para el día. El siguiente paso fue el cuerpo, ese templo que había descuidado por pereza. No me apunté al gimnasio, porque sabía que sería una meta demasiado grande y fácil de abandonar. En su lugar, decidí que, antes de ducharme, haría 10 flexiones y 10 minutos de estiramiento. 10. Nada más. Era tan ridículamente pequeño que mi mente no podía negociarlo. La primera mañana mis brazos temblaron, me sentí débil, humillado por mi propia falta de fuerza. Pero al terminar, había una pequeña chispa de orgullo. Había hecho una promesa a mí mismo y la había cumplido. Al día siguiente hice las 10, y 10 más, y al cabo de una semana ya no se sentía como una tortura, sino como la base de algo nuevo. La disciplina no es castigo, es amor propio en acción. Era la forma en que yo, por fin, venía a salvarme. Empecé a aplicar esta microdisciplina a todas las áreas de mi vida. Mi apartamento, que había sido un reflejo de mi caos interno, fue el siguiente campo de batalla. No intenté ordenarlo todo en un día. Me propuse, simplemente, limpiar un rincón a fondo cada tarde. La mesa del salón, la estantería de libros, el cajón de la cocina. Cada pequeño espacio ordenado me daba una sensación de control restaurado. No estaba solo ordenando objetos, estaba ordenando mi mente. Cada cosa en su sitio era una decisión tomada, un compromiso conmigo mismo. En el plano profesional, el miedo a la hoja en blanco era paralizante. La idea de buscar un nuevo trabajo, o peor aún, de emprender, me generaba ansiedad abrumadora. Recordé los sueños que había escrito en mi libreta, mi pasión por la escritura, mi interés por la tecnología. Decidí que, en lugar de buscar el trabajo perfecto de inmediato, dedicaría las horas que antes perdía en quejarme a aprender una nueva habilidad. Empecé a estudiar código en línea 20 minutos al día. No para convertirme en mi experto de la noche a la mañana, sino para demostrarme que era capaz de aprender, de crecer, de adquirir valor. Los errores, por supuesto, llegaron. Hubo días en que el cansancio mental era demasiado grande y me saltaba la rutina. Me despertaba tarde, agarraba el móvil y me sumía de nuevo en la autocompasión. Antes esto habría sido la excusa perfecta para rendirme por completo. ¿Ves?, me decía mi vieja voz interna. No sirves para esto. Es mejor esperar. Pero la diferencia ahora era el silencio y la reflexión que había aprendido. En lugar de azotarme, me permitía sentir la frustración por un momento. Y luego me preguntaba, bien, ¿qué puedes hacer ahora mismo para volver al camino? Y la respuesta no era retomar el plan de una semana, sino volver al punto cero. Hacer las 10 flexiones, limpiar el plato de la cena. Entendí que la perfección es el enemigo del progreso y que la verdadera fuerza no reside en no caer, sino en la velocidad con la que te levantas. La transformación más profunda no era visible para el mundo, sino interior. Era la sensación de que, con cada pequeña acción, estaba recuperando mi propia valía. Antes, mi valor se basaba en la aprobación externa o en el estatus. Ahora se basaba en el respeto que me ganaba a mí mismo, cumpliendo mis propias promesas. Cada flexión, cada línea de código, cada rincón limpio era un ladrillo en la construcción de mi nueva identidad. Estaba sembrando la esperanza, no esperando que germinara por casualidad, sino regándola con la constancia de mi disciplina. Estaba demostrando que el hombre que había traicionado su potencial era capaz de redimirse, un paso pequeño a la vez, con la firme convicción de que nadie vendría a salvarme. Y por lo tanto, yo tenía que ser mi propio héroe. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino hacer lo que sabes que debes hacer. Y por primera vez, me sentía libre. El renacer no es un evento único, sino la acumulación silenciosa de miles de pequeños actos de valor. Cuando uno espera ser salvado, el cambio se percibe como algo externo y explosivo. Cuando uno se salva a sí mismo, el cambio es interno, gradual, y se manifiesta en la forma en que se percibe el mundo. Después de meses de microdisciplina, de 10 flexiones y 20 minutos de código al día,
Mi vida no se había transformado mágicamente, pero yo sí lo había hecho. El primer gran cambio fue la desaparición del vacío. Antes, mi tiempo estaba lleno de ruido y distracciones, pero mi alma se sentía hueca. Ahora, mi tiempo estaba lleno de propósito. Las mañanas ya no eran una carrera de inercia, sino un ritual sagrado de construcción personal. Me levantaba antes de lo necesario, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Quería escribir esas ideas, quería aprender esa nueva función del código, quería disfrutar de la quietud que había descubierto. La gente a mi alrededor comenzó a notarlo, aunque no sabían exactamente qué había cambiado. Mi postura era más erguida, mi mirada más clara. Cuando hablaban de problemas, ya no me sumaba la queja. Escuchaba, y casi sin darme cuenta, mi mente buscaba la solución. El siguiente paso. Había dejado de ser el observador pasivo para convertirme en un agente activo. Profesionalmente, la nueva identidad se tradujo en resultados. Mi conocimiento de código aún era elemental, pero la disciplina que había adquirido me permitió enfocarme en mis habilidades centrales de una manera que antes no podía. Empecé a buscar trabajo con una mentalidad diferente. Ya no enviaba currículums esperando que alguien me diera una oportunidad por piedad, sino que me presentaba como alguien que aportaba valor, con ideas frescas y una ética de trabajo renovada. Encontré un puesto que, si bien no era mi sueño final, me ofrecía la estructura y el desafío que necesitaba para seguir construyendo. Pero el verdadero renacer se dio en mi manera de ver los errores. Antes, un fallo era la prueba irrefutable de que era un fracasado y la excusa perfecta para volver a la resignación. Ahora, cada error era simplemente información. Si mi código fallaba, no me castigaba. Revisaba la línea, la corregía y seguía adelante. Si tenía una recaída en un hábito, analizaba por qué, lo aceptaba y me levantaba de inmediato. Comprendí que la vida no es lineal, es un proceso de prueba y error, y que la única forma de avanzar es seguir experimentando. La vulnerabilidad, antes vista como debilidad, se convirtió en mi mayor fuerza, porque me permitía aprender y pedir ayuda específica cuando la necesitaba, sin esperar que me resolvieran la vida, sino buscando herramientas para resolverla yo mismo. Empecé a valorar las relaciones de una forma más auténtica. Antes, buscaba amigos que me validaran o me distrajeran. Ahora buscaba personas que me desafiaran y que compartieran mi deseo de crecimiento. Me di cuenta de que la soledad que había experimentado en el capítulo 3 no era ausencia de gente, sino ausencia de mí mismo. Al encontrarme, la soledad se transformó en solitud, soledad elegida, un espacio de enriquecimiento que me permitía recargar energías para dar lo mejor de mí a los demás. Este proceso me enseñó la lección más profunda, que la vida no se trata de encontrar un propósito, sino de crearlo a través de la acción intencional. Mi propósito no era un gran destino manifiesto, sino la suma de mis actos diarios: ser constante, ser honesto, ser valiente. La esperanza ya no era una espera pasiva por un milagro, sino la certeza activa de que mientras siguiera actuando y aprendiendo, mi futuro sería mejor que mi pasado. El hombre que se había sentado en el suelo abatido y esperando, se había puesto de pie, no porque alguien viniera a levantarlo, sino porque encontró la fuerza en el único lugar donde siempre estuvo, dentro de él. Si cierro los ojos y miro hacia atrás, veo al hombre que era, sentado en el suelo, abrumado por el vacío y la espera. Lo veo deseando con toda su alma que apareciera una figura mágica, un mentor, un golpe de suerte que barriera sus problemas y le entregara una vida nueva. Y lo que veo ahora, con total claridad, es el regalo de esa negación. Nadie vino a salvarme, y fue, sin duda, lo mejor que me pudo pasar. La ausencia de un salvador externo me obligó a enfrentar la única verdad que importa, que mi vida es un proyecto de construcción personal, y yo soy el único contratista. La espera es una forma de ceder nuestro poder. Cuando esperamos que alguien más nos salve, estamos dándole la llave de nuestra felicidad a las circunstancias, a otras personas o a un destino caprichoso. Nos convertimos en víctimas, y la mentalidad de víctima es la más pesada de todas las cadenas. El día que me levanté del suelo y tomé mi primer pequeño paso, simplemente dejando el móvil lejos, haciendo las primeras y temblorosas flexiones, no estaba resolviendo mi vida, estaba resolviendo una deuda conmigo mismo, estaba honrando mi propio valor. Y esa es la esencia de la libertad. La libertad no es la ausencia de problemas, es la certeza de que, sin importar el problema, tengo la capacidad interna, la disciplina y el coraje para enfrentarlo.
Mira tu propia vida. ¿Hay un área donde sigues esperando? ¿Esperas la disculpa que nunca llega? ¿Esperas la oportunidad que te caiga del cielo? ¿Esperas que tu pareja o tu familia resuelva tu infelicidad? Detente, respira y asume la responsabilidad total de tu estado actual, no como una culpa, sino como la mayor fuente de tu poder. Si tú eres responsable de dónde estás, entonces tú eres el único capaz de decidir a dónde vas. El verdadero viaje no fue encontrar un trabajo o sanar mis deudas. El verdadero viaje fue el descubrimiento de que la fuerza que buscaba afuera siempre estuvo aquí, latiendo, esperando a ser utilizada. El héroe de la historia nunca fue el que vino de afuera. El héroe fui yo, al decidir humilde y persistentemente ser fiel a la voz interior que me pedía acción. No esperes la gran revelación. No esperes a sentirte motivado. La motivación no es la chispa que enciende la acción es el combustible que crea la motivación. Empieza por lo pequeño, por lo ridículamente fácil de mantener. 10 minutos de enfoque, un rincón limpio, una promesa cumplida. Esos pequeños actos son la evidencia irrefutable de que estás actuando desde la responsabilidad, no desde el deseo de ser rescatado. Tu vida no está en pausa esperando que el mundo se arregle. Tu vida es ahora. Es en este momento donde puedes tomar una decisión que honre el potencial que tienes dentro. Nadie vino a salvarme, y fue, sin duda, lo mejor que me pudo pasar. Me obligó a renacer como la única persona en la que siempre pude confiar. Toma la llave que siempre has tenido en el bolsillo. Sal de la sala de espera. Tu vida te está esperando para que por fin la empieces a construir. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete y acompáñanos cada semana en este viaje de transformación. A veces no necesitamos más motivación, sino un recordatorio de que el poder siempre estuvo en nosotros.